Bendiciones en Cristo, soy el pastor Winston Medina con ustedes nuevamente y el día de hoy vamos a comenzar con la parte 3 de nuestra serie que hemos titulado ¿Entiende usted el catolicismo romano? El día de hoy voy a centrar mi atención en dos cosas, la Eucaristía y el sacerdote católico. Permítame comenzar con el sacrificio de la misa, también llamado Eucaristía. Vamos a definir primero en qué consiste ese sacrificio de la misa. Lamentablemente, cristianos evangélicos, incluyendo muchos teólogos, han entendido mal lo que la Iglesia Católica enseña respecto a lo que es la misa o el sacrificio de la misa. Por ejemplo, usted le pregunta a un cristiano evangélico y le explica que la misa es un sacrificio y él va a entender como misa, sacrificio, que se está repitiendo el sacrificio de Cristo, e inmediatamente van a ir al libro de los Hebreos para decir que el sacrificio de Cristo es una sola vez y para siempre. Porque sencillamente lo que han cometido al entender cuando se habla de sacrificio dentro de la misa, creen que se está hablando de repetición del sacrificio. Y como es repetición, el cristiano evangélico no lo puede aceptar teológicamente hablando porque la Biblia contradice esta práctica. Así que no se trata de repetición del sacrificio. Por lo menos no es así como la Iglesia Católica lo presenta en sus documentos oficiales, aunque en la práctica, y cuando uno lee la literatura de los teólogos, ahí comienza el problema a mostrar cierta contradicción. Pero en línea general, el sacrificio de la misa no es repetición del sacrificio de Cristo, similar al sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No es que se está repitiendo el sacrificio, que Cristo se está sacrificando nuevamente una vez tras vez cada vez que se celebra la misa. Para empezar por ahí. Entonces, si no es repetición del sacrificio, ¿cómo es que la Iglesia Católica lo presenta? Bueno, la Iglesia Católica entiende el sacrificio de la misa como una presentificación del sacrificio ocurrido en el Calvario. La palabra presentificación viene de presentar, de traer al presente. Antiguamente se le llamaba actualizar, pero actualizar tampoco cuadra mucho con el significado de lo que la Iglesia quiere enseñar en su teología, por lo que ellos han decidido utilizar el término presentificación. Con la presentificación ellos quieren decir que traen el sacrificio de Cristo que se celebró hace 2000 años en la cruz del Calvario a la actualidad para aplicarlo al individuo, a los cristianos, a los creyentes o a los pecadores en este tiempo. Eso es más o menos la idea. Por lo tanto, presentificación es el término correcto en la Iglesia Católica, por lo menos en su teología, respecto a lo que es el sacrificio de la misa. ¿Cuál entonces es la diferencia entre el sacrificio del Calvario, entre lo que Cristo hizo literalmente en la cruz del Calvario y lo que ocurre en el sacrificio de la misa? Básicamente la diferencia estriba en una sola cosa. En el Calvario el sacrificio de Cristo fue sangriento, mientras que en la misa la Iglesia Católica entiende que el sacrificio no es sangriento. No es sangriento. Eso es básicamente la diferencia. En el Calvario sangriento, en la misa se presenta a Cristo sacrificado nuevamente, pero no sangriento. ¿Y cuál entonces sería la similitud entre el sacrificio de Cristo en el Calvario y el sacrificio de Cristo en la misa? Bueno, sencillamente que es un sacrificio. En ambos casos, igual se está dando un sacrificio. Se está ofreciendo un sacrificio. Eso es básicamente la similitud entre ambos eventos, por decirlo de alguna manera. Aclarado este punto, quiero dejar claro que para la Iglesia Católica ellos no entienden, por lo menos los teólogos, no entienden que el sacrificio de Cristo en la misa es una repetición del sacrificio, sino que es el mismo sacrificio traído a la actualidad o presentificado, trayéndolo al presente para aplicarlo a la comunidad de fe. Ahora, vamos a ver algunas citas oficiales sobre la Eucaristía, las cuales son muy importantes entender para que podamos comprender, valga la redundancia, la naturaleza de este sacramento, ya que de acuerdo a estas citas vamos a concluir que este es el sacramento de los sacramentos y el más importante evento sobre el cual gira todo lo que la Iglesia Católica hace en su liturgia. Con gran gozo y santa reverencia nos acercamos al gran misterio de fe, el sacramento del altar, la Eucaristía. Todos los sacramentos son orientados hacia la Eucaristía, el sacramento de sacramentos. Noten ustedes que en esta cita, yo lo leí como que si estuviera leyendo un sacerdote al principio de una misa, pero bueno, no lo estoy haciendo en tono de burla, sino que me acordé de que así es más o menos como se comienzan las misas, aunque no necesariamente con esta cita, pero este es el tono. Y esto lo dijo
para que no crean que yo me lo estoy inventando, Matthias Prem, un teólogo católico que ha escrito varias obras, entre ellas Dogmatic Theology for the Laity, página 346, es decir, Teología Dogmática para el Laicado, página 346. Este autor lo que nos está diciendo aquí es que la Eucaristía es el sacramento de todos los sacramentos, es decir, es la columna vertebral de la liturgia católica. De hecho, él dice, en la penúltima parte, dice, todos los sacramentos son orientados. Bueno, yo escribí mal orientados, pero ya ustedes agarran la idea. Orientados hacia la Eucaristía, es hacia allá que apuntan todos los demás sacramentos. Por ejemplo, piensen en el bautismo. El bautismo quita el pecado original según la Iglesia Católica y regenera. Pero precisamente en este sacrificio también se quitan los pecados. Así que aquello es simplemente una predisposición de la gracia que va a apuntar hacia la oportunidad, cuando vengan los pecados veniales o mortales, de volver a purificarse a través de este sacramento de la Eucaristía. Y por supuesto, lo mismo ocurre en la confesión. Se está lidiando con el pecado, pero en la Eucaristía se consuma el sacrificio, y así sucesivamente con los demás sacramentos. Por ejemplo, si tomamos la orden sacerdotal, sin el sacerdocio no existen estos sacramentos, y se pueden dar ustedes cuenta de la relación. La segunda cita dice: una vida cristiana a plenitud es impensable sin la participación en la Eucaristía. Lo que quiere decir es que si tú no participas de la Eucaristía, sencillamente no eres cristiano plenamente. Eso es lo que se está diciendo. ¿Quién dijo esto? Bueno, eso está escrito en el Concilio Vaticano II, en los documentos conciliares y postconciliares, volumen 1, editado por Austin Flannery, Northport, Nueva York, Castello Publishing, 1984, en un directorio sobre las misas para los niños, sección 8, página 256. Documento oficial de la Iglesia Católica. O sea que aparentemente esto se escribió para educar a los niños sobre la misa. Eso es lo que está tratando de decirnos este autor. Y se le educa a los niños diciéndole que una vida cristiana a plenitud, a todo dar, es impensable sin la participación en la Eucaristía. Se le tiene que enseñar eso desde pequeño. La tercera cita dice: un cristiano que descuide libremente por largo tiempo la recepción de la Eucaristía bendita es incapaz de preservarse a sí mismo en un estado de gracia por largo tiempo. Noten ustedes que el estado de gracia, para permanecer en un estado de gracia, tiene la persona que estar continuamente participando de la comunión, del sacramento de la comunión, el sacramento de la Eucaristía. ¿Quién dijo esto? Lo dijo Ludwig Ott en su libro Fundamentos de la Teología Católica, página 397. Y una última cita, aunque tenemos muchas, dice: si hay un misterio de fe alrededor del cual gira la liturgia católica entera, esa es la Eucaristía, que es lo que yo les dije al principio. Todos los sacramentos giran alrededor del sacramento de los sacramentos, que es la Eucaristía. Es lo mismo que se dijo en la primera cita. ¿Quién dijo esto? Si hay un misterio de fe alrededor del cual gira la liturgia católica entera, esa es la Eucaristía. ¿Quién dijo esto? Lo dijo John Hardon, el teólogo que yo cité en mi video anterior, en su obra El Catecismo Católico, escrita en New York AA Company, INC, 1975, página 457. Aquí están todas las referencias. Yo no me estoy inventando nada. Estos son documentos oficiales y escritos de teólogos católicos romanos. Vamos ahora a centrar nuestra atención, debido a que la Eucaristía o el sacrificio de la misa es el sacramento de los sacramentos, es el centro focal de la fe católica. Necesitamos entender al protagonista principal que hace posible que esto ocurra dentro de la liturgia católica, y nos referimos nada más y nada menos que al sacerdote católico. ¿Y cuál es su poder? No lo voy a decir yo, no lo voy a fabricar yo. Podemos buscar muchísima información sobre lo que la Iglesia dice del sacerdote católico, pero he encontrado en una obra de un gran teólogo y además sacerdote católico lo que él entiende sobre lo que es el sacerdote católico, y es un libro que tiene miles y miles de ventas, y que además recoge cómo la Iglesia Católica percibe el sacerdote católico. Vean lo que dice este teólogo, y al final les voy a dar la referencia, el nombre del libro y todo. Dice: cuando el sacerdote anuncia las tremendas palabras de consagración, él traspasa los cielos,
baja Cristo de su trono y lo coloca sobre el altar para ser ofrecido de nuevo como la víctima de los pecados del hombre. Es un poder mayor al de los monarcas y emperadores. Es mayor incluso que el poder de los santos y de los ángeles. Mayor que el poder de los serafines y querubines. En verdad es incluso más grande que el poder de la bienaventurada Virgen, porque mientras ella fue la agencia humana por la cual Cristo se encarnó una sola vez, el sacerdote trae a Cristo del cielo y lo hace presente sobre nuestro altar como la víctima eterna por los pecados del hombre. No una sola vez, contrastándolo con María por supuesto, sino miles de veces. El sacerdote habla y ahí está Cristo. Cristo, el eterno y omnipotente Dios, baja su cabeza en humilde obediencia al mandato del sacerdote. Él exclamó diciendo: de cuán sublime dignidad es el oficio del sacerdote cristiano para ser así privilegiado de actuar como el embajador y vicerregente de Cristo en la tierra. Él continúa el ministerio esencial de Cristo y pasa a explicar. Él enseña a los fieles con la autoridad de Cristo. Él perdona al penitente pecador con el poder de Cristo. Él ofrece de nuevo el mismo sacrificio de adoración y expiación que Cristo ofreció en el Calvario. No es de extrañar que el nombre que los escritores espirituales son especialmente aficionados a aplicar al sacerdote sea el de Alter Christus, porque el sacerdote es y debería ser un Cristo, que es lo que significa la frase Alter Christus. Ahora usted me preguntará, ¿usted se está inventando eso, Pastor Medina? No, eso lo escribió nada más y nada menos que un sacerdote católico muy reconocido, el reverendo John Anthony O'Brien, en su obra La Fe de Millones, página 255 y 256. Pueden ir, consultar, verificar, buscar y encontrar lo que yo he leído. Lo único que yo hice fue traducir del inglés al español literalmente lo que dice John O'Brien. Una vez que hemos leído todo esto, me gustaría hacer 5 preguntas para los católicos y también para los cristianos evangélicos, pero especialmente para los católicos, después de haber escuchado a este gran teólogo y reverendo de la Iglesia Católica en su obra La Fe de Millones. Pregunta número 1. ¿Qué piensan ustedes de lo dicho por O'Brien, este sacerdote católico y teólogo? ¿Qué piensan? ¿Les parece eso bíblico? Número 2. ¿Están de acuerdo con lo que dijo O'Brien o no están de acuerdo? Número 3. Si están de acuerdo, ¿por qué sí lo están o por qué no lo están? Recuerden que yo no me he inventado nada. Todo está allí. 4. ¿Baja Cristo su cabeza miles de veces ante la orden de un sacerdote en forma humilde? 5. ¿Es así tan poderoso el sacerdote católico romano? ¿Qué piensan ustedes? Mediten en todas estas preguntas. Ustedes apologistas católicos, ¿están de acuerdo con todo lo dicho por O'Brien aquí? Yo creo que sí, por supuesto que van a estar de acuerdo. Ojalá podamos reflexionar objetivamente sobre lo que verdaderamente enseña la Iglesia Católica. Me queda cerrar, concluyendo lo siguiente. El foco central de todos los sacramentos es la Santa Eucaristía, como lo hemos documentado aquí. El sacerdote es y debería ser un Cristo, ya que el poder del sacerdote trasciende al poder de los poderosos humanos, los ángeles, los serafines, los querubines, los santos, la Virgen María. Tan grande es el poder del sacerdote que a la voz de su mandato, Cristo baja la cabeza, se humilla y deja su trono para venir nuevamente y ser colocado como la víctima eterna por los pecados del hombre. En el próximo estudio analizaremos cuál es el defecto de este sistema católico romano, razón por la cual yo abandoné la Iglesia Católica Romana. Bendiciones.